Ahora bien, vamos a hablar de las partes y la historia clínica. Entre las partes de la historia clínica encontramos los datos personales. Es la parte más sencilla y la que no puede faltar en ninguna historia clínica psicológica. Hay que tener en cuenta que esta información debe quedar bien resguardada, ya que contiene datos sensibles como la dirección del paciente y sus datos de contacto. Podemos decir que entre la parte de los datos personales, como solución a un eventual traspapeleo y para mantener el anonimato de los pacientes, se pueden utilizar seudónimos o modificar algunos datos personales, como por ejemplo la edad, los datos del paciente, pues que permitan alguna identificación. Los datos personales pues deben anotarse en el encabezado de la historia. Debe ir el nombre, la dirección, el número de teléfono, el género, la edad, la ocupación, la raza, la nacionalidad, la religión, el estado civil, el número o sea, en este caso de Venezuela, el número de cédula, el nombre del médico que lo refiere. Cada uno de estos datos pues son los que encuadran como tal, por decirlo así, al paciente. Sus costumbres culturales, aportes de información que nos pueda servir de utilidad en la parte psicológica, y pues se debe dejar constancia de que la fuente de información que puede ser el paciente mismo o quien lo represente. Eso lo vemos mucho cuando las historias clínicas son, por ejemplo, con niños o ese tipo de cosas, pues que llevan un representante. Se dice que las diferentes incidencias de patologías y agentes etiológicos, de acuerdo con la edad, el sexo o género, raza, es claramente conocida. En ella pues debe ir el nombre, apellido, sexo, edad, estudios, origen y procedencia, la ocupación que tiene, el estado civil, la religión, los datos de sus progenitores, entre otras cosas. Ahora, cuando hablemos del motivo de consulta, se dice que en este apartado deben estar presentes las razones por las que se contactó, la fecha de inicio de las sesiones y todos los detalles que van alrededor de estas. Durante la primera sesión de terapia debe registrarse el motivo de la consulta. En el motivo o la razón de consulta, pues muchas veces son los síntomas o síndromes de diagnóstico o problema, que viene a ser lo que lleva al paciente a solicitar el apoyo o la opinión del médico o del psicólogo. Es lo que lleva a recabar, pues, decir, la entrevista como tal. El proceso debe ser anotado como titular, como prácticamente, o sea, como un título, y en la terminología utilizada por el paciente, que puede ser que sea un chequeo de salud, que sea cansancio, falta de aire, angustia, ansiedad, lo que él lo lleva, que vienen a ser prácticamente las razones por las que el paciente ha acudido a la consulta del psicólogo, y de forma breve y textual, pues incluye los síntomas, la fecha de inicio, los posibles acontecimientos asociados a su aparición. En ellas pues suele ser útil empezar por las llamadas preguntas hipocráticas, que delimitan la entrada en el ámbito de la actuación de la relación del profesional, y en estas pueden ser: ¿qué le pasa? ¿Desde cuándo? ¿Y a qué se lo atribuye? Hay otro dato que hay que tomar en cuenta, que muchas veces el motivo de consulta no es el verdadero motivo de consulta. Entonces, pues hay que y eso se va aclarando a medida que van pasando las sesiones o que van pasando las consultas. Otra parte de la historia clínica es la enfermedad actual. La enfermedad actual es la narración del motivo de la consulta en forma ordenada, lógica, gramaticalmente correcta. Se describirá uno a uno los datos que movilizaron a buscar la opinión del facultativo. Esto debe desarrollarse con los datos aportados como los que por su ausencia tienen importancia y contribuyen a la comprensión de los diferentes problemas. Cuando hablamos de la enfermedad actual, pues se debe seguir una secuencia lógica y tratar en lo posible de que sea organizada y orientada por grupos de síntomas, de signos o de problemas. Se debe anotar el momento de la aparición de los datos, marcando una última oportunidad en que el paciente se sintió bien. Hay que tomar nota de la información en orden cronológico, señalando las fechas en que se van incorporando los datos. Y en enfermedades que son de larga duración,
es útil dejar constancia de las edades del paciente en los distintos momentos de la enfermedad, para tenerlos en cuenta. También se dice que una buena práctica es emplear diferentes párrafos para cada periodo cronológico de la enfermedad que tiene actualmente, señalando el tiempo de cada uno de ellos. Y pues cada síntoma es descrito en lo que hace su comienzo, lo que son las características, la presentación, la evolución, el curso, sin dejarlo hasta que toda la información referente al mismo tema, o sea, que no haya sido recabada, pues. De esta manera, pues se siguen 2 líneas de descripción que vienen a ser la de los síntomas y signos y la de las fechas que se van produciendo estos. Otra parte de la historia clínica pues viene a ser la historia personal, en donde entran los aspectos biográficos, como son el prenatal, perinatal, postnatal, infancia, adolescencia, escolaridad, relaciones con figuras de autoridad, historia sexual, historia laboral, aspectos significativos de su vida y manejo de los mismos. En esta sección del interrogatorio se toma una nota de todos los episodios que afectaron la salud del paciente desde su nacimiento y se va a hacer un resumen de las cosas previas, pues, aunque sin repetir la información que ya está incluida en la enfermedad actual. Aquí, por cada internación, hay que registrar la fecha de admisión y la falta de un resumen de los problemas abordados en este episodio. Estos deben ser incluidos los hallazgos que surgen en esta circunstancia, las operaciones, la evolución, los resultados de tratamiento y los diagnósticos finales. Aquí pues se interroga sobre la presencia de alergias, reacciones a drogas, alimentos, entre los alimentos pues que si la leche, los cereales, el gluten, ese tipo de cosas. Y si se han presentado episodios que aparenten fiebres, eczemas, urticarias o enfermedades más graves. Y así también hay que tomar nota, sobre todo en los niños y en adultos mayores y en pacientes que viajan a zonas especiales y estados de vacunaciones, las fechas de aplicaciones de estas vacunas, las vacunas correspondientes, y pues es importante también indagar sobre enfermedades infecciosas como las neumopatías, las pleuresías, la tuberculosis, la fiebre amarilla, y sobre las intervenciones quirúrgicas previas, las lesiones, traumatismos u otras enfermedades de la infancia o de la edad adulta. Se debe preguntar por las actividades en instituciones mentales, sociales, corporativas, militares, entre otras. Entre los aspectos biográficos, pues encontramos el prenatal, que es donde entran las características físicas generales del embarazo, la actitud de los padres durante el embarazo, el ambiente del hogar, la situación familiar, presencia o ausencia de alguno de los padres, si el niño fue deseado o no. Luego con la perinatal, aquí entran las características del trabajo de parto, la duración, las semanas de gestación, donde fue atendida la madre, las complicaciones en la extracción del bebé, las características de la placenta y el líquido amniótico, el respiro, el llanto del niño al nacer, si hubo maniobras de reanimación, medicamentos, intubaciones. En el aspecto del nacimiento, se toma en cuenta la historia del desarrollo, las características generales del parto, los problemas al nacer, las enfermedades infecciosas, los golpes, si se utilizó force, si hubo cualquier complicación, la descripción del ambiente general durante y después de su nacimiento. En el postnatal, sí hay que tener presente si hubo incubadora o hubo alguna enfermedad. En los esfínteres se hacen explicaciones generales sobre el desarrollo psicomotor del niño, como la fijación de la cabeza, la edad en la que se sentó, se levantó, gateó, caminó, la descripción de movimientos automáticos, hiperactivos, hipoactivos, normales, problemas de dentición y control de esfínteres y métodos de enseñanza. En la evolución del lenguaje, pues hay que diferir cómo se ha desarrollado el lenguaje en cada una de sus etapas. Por ejemplo, cuando están pequeños, cómo fue su balbuceo, la vocalización luego, la edad en la que dijo sus primeras palabras, su primera frase, defectos de pronunciación, habilidad para redactar acontecimientos, entre otras cosas, y luego la adolescencia,
el desarrollo de toda su etapa de adolescencia, si tuvo crisis de identidad, dificultades que ha enfrentado, desarrollo de independencia, relaciones con la familia, con los amigos, si ha tenido problemas con la autoridad, episodios de rebeldía, sumisión, el uso y abuso de drogas, alcohol y en la época de la adolescencia. También, pues, está en el área de la escolaridad, pues tenemos que tomar en cuenta la historia sobre la escolaridad, la edad en que comenzó a ir al colegio, los diferentes establecimientos a los que o colegios o instituciones a los que ha asistido, si existe algún motivo donde hubo algún cambio, la adaptación que tuvo en el colegio o en la escuela, la actitud ante el estudio, el rendimiento académico, las actividades deportivas, recreativas, escolares, extracurriculares, las figuras importantes o de autoridad, como fue el uso de los castigos, relaciones personales dentro del colegio. Aquí también hay que mencionar cualquier deficiencia o dificultad del niño dentro del aula o en sus estudios. También sobre el desenvolvimiento social, podemos hablar sobre las relaciones personales con amigos, con profesores, participación de actividades sociales, la descripción del juego del niño, cómo interactúa con él mismo y cómo interactúa con otros. En la etapa de la adultez, edad en la que empezó a trabajar, empleos que ha tenido, las razones de cambio, si ha habido algún cambio en algún empleo, el grado de satisfacción en empleos o trabajos y también el de insatisfacción, los planes y metas a futuro, las relaciones con compañeros de trabajo, con jefes, con superiores, con las mismas personas que están a su cargo, con actividades sociales y recreativas, los comportamientos comportamiento antisocial, sobre conductas delictivas, antecedentes legales, violencia de género o cualquier otro tipo de abuso. En la historia psicosexual y la vida marital, y este incluye la curiosidad sexual en la infancia, en la adolescencia, los juegos sexuales que ha tenido la persona, actitud de los padres ante el sexo, actividad sexual en la adolescencia, en la adulta, los noviazgos, relaciones amorosas, el matrimonio, o cualquier otro tipo de relación que haya tenido en pareja, si hubo sumisión, violencia, golpes, si fue una persona dominante, si fue una persona dependiente, en qué edad contrajo matrimonio, si tuvo satisfacciones o insatisfacciones, si hubo ansiedad sexual. De haber tenido varios matrimonios, pues también se toma en cuenta la edad en que se efectuaron y la forma en que se desarrollaron estos. Si cuando terminaron, pues la edad que edad tenía cuando terminaron. Entre los antecedentes psiquiátricos familiares, encontramos que pues, ahí se contienen los datos generales sobre la familia del paciente, sobre su composición familiar, sexo, edad, parentesco, profesión, el rol de la persona dentro de la familia, los trastornos somáticos relevantes que existen en la actualidad y los que hubo en tiempos pasados, los antecedentes actuales y pasados de trastornos psíquicos. Luego siguen los antecedentes psiquiátricos personales, en donde se indaga sobre los problemas psiquiátricos o psicológicos que haya podido sufrir en el pasado, el estado somático, los hábitos de salud, los hábitos de alimentación, los hábitos de sueño, ya que todos ellos pueden interferir en trastornos o en alguna patología.